La paz de Dios, amados hermanos. Les saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y en tanto busca usted el libro de Éxodo, capítulo 18, a fin de que leamos unidos el versículo 21. Saludo en primer lugar a mi hermano Mateo María, presidente de la Fraternidad de Varones Amigos del Gran Rey del Presbiterio Colima y Michoacán, así como a cada uno de los hermanos que conforman esta directiva presbiterial de varones. Asimismo a nuestro hermano Anselmo Martínez, pastor titular en esta amada iglesia Puerta de Salvación, a quien deseamos con todo nuestro corazón que el Señor le bendiga juntamente con su familia y con la iglesia, y que el Señor recompense la disposición de su corazón y la generosidad que el Señor ha puesto en ellos para el hermoseamiento de este santuario. Cada vez que venimos siempre hay algo nuevo. Y nada de lo que hacemos en el Señor y para el Señor es en vano. Dice el Señor que aun cuando demos a un semejante un vaso de agua en su nombre, esto no quedará sin recompensa. Al Señor toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. A todos y cada uno de ustedes, amados hermanos en el Señor, deseamos, todos los pastores de Centro Misionero que estamos aquí y a otros más que están juntamente con ustedes en el santuario, les abrazamos en Cristo y deseamos lo mejor para ustedes y sus familias en esta mañana. Gracias a Dios por esta reunión de varones. Éxodo 18, 21, así dice la palabra de Dios. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Una vez más, por lo que se refiere a la primera parte. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Aleluya. Tomen asiento, amados hermanos. Nuestro tema, anunciado desde días pasados: Dios busca varones de virtud. Toda empresa, en la contratación de su personal, establece requisitos para su ingreso. Y a cada uno de aquellos que van a formar parte de esa empresa, les define sus funciones, sus actividades, y por ello la necesidad o exigencia de que aquel personal que va a entrar cumpla un determinado perfil, porque en ello va no solo la honra, sino la calidad y trascendencia de esa empresa. En la obra del Señor, que es la empresa más importante aquí en la tierra, porque es la empresa del Rey de Reyes y Señor de Señores, también se requiere un perfil especial para todo aquel que es llamado por el Señor para ser salvo, y sobre todo para todo aquel que es llamado a servir. Y Dios nos ha llamado no solo para ser salvos, sino para servir en su nombre, en su causa y en su reino. Por ello, cuando el apóstol San Pablo escribe su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, describe claramente cuáles son los elementos que debe cubrir aquel que aspira al pastorado. Lo mismo Tito, en su capítulo 1, versículos 5 al 9, describe también cuáles son las características
de aquel que anhela obispado, de aquel que desea servir al Señor. Y no solo por lo que ve al pastorado, sino por lo que ve también al diaconado. En su misma epístola a Timoteo, el apóstol Pablo, capítulo 3, versículos 8 al 13, define cuáles son los elementos que debe tener aquel que va a servir al Señor en el ministerio del diaconado. Y esto lo vemos desde la elección de los primeros diáconos, aquellos que iban a servir y atender las mesas. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Quizá alguien diga, si van a ser meseros, si van a servir y atender las mesas, ¿se requerirá acaso ser sabio? ¿Ser lleno del Espíritu Santo? Nunca perdamos de vista que independientemente de que nos corresponda barrer, trapear, asear los sanitarios, hacer cualquier actividad en el santuario, aun cuando ésta sea de carácter material, ya no digamos servir a los hermanos, estamos sirviendo al Rey. Y por lo tanto, no solo lo debemos hacer de corazón, sino que lo debemos hacer de la mejor manera, porque es para el Señor. Y todo lo que hagáis, dice el apóstol Pablo a los colosenses, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y de esa manera nosotros glorificaremos su nombre. Esto explica también por qué en la convocatoria del Instituto Teológico San Pablo, del Instituto para Pastores y Ministras Infantiles, y en su momento para el Instituto de Música, que con la ayuda del Señor aperturemos a partir de febrero del 2023, se establecen requisitos para todo aquel que aspira a servir al Señor en respuesta al llamado que el Espíritu Santo ha hecho en su corazón. Y justamente uno o algunos de esos requisitos que tenga el llamado del Señor al ministerio, que sea bautizado con el Espíritu Santo y que haya leído por lo menos una vez la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, que sea de buen testimonio, etc. Esa es la razón por la cual procuramos que aquel que anhela obispado, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, buena obra desea, pero es necesario que éste o aquella cubra el perfil mínimo para enfilarnos en aquellos que hemos de servir al Señor. Esto que se estableció por el apóstol Pablo y que encontramos de una manera muy concreta en la elección de los primeros 7 diáconos, tiene su primer antecedente, por lo menos de manera expresa, en el versículo 21 de Éxodo 18 que leímos. Claramente, en aquella visita que hace Jetro a Moisés, le aconseja. Pero no es un consejo meramente humano, sino que Jetro claramente dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare.
y Dios te lo confirma, y Dios te lo aprueba, entonces no solo podrás sostenerte en pie, sino que además podrás conducir este pueblo hasta la tierra que fluye leche y miel. Moisés estaba agobiado de tanto trabajo. No era suficiente para atender las quejas, las consultas, las consejerías, las preguntas que desde la mañana, tarde y noche el pueblo le presentaba. Y de allí el consejo de su suegro Jetro: si sigues haciendo esto, desfallecerás no solo tú, sino todo este pueblo. Moisés necesitaba apoyos. Moisés necesitaba ayudas, como las necesita tu pastor local, como las necesita tu pastor de centro misionero, como las necesita tu pastor de zona, y como las necesita la fraternidad de varones, y como las necesita también el presbiterio Colima y Michoacán. Y por eso Dios busca varones de virtud. Virtud, de acuerdo con el diccionario, es la actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Se entiende también por virtud fuerza, valor, poder, responsabilidad, eficacia, potencia, capacidad, disposición, bondad, honradez, honestidad, moralidad, ética, excelencia e integridad. Y no son conceptos o sinónimos que a mí se me hayan ocurrido. Así lo establece clara y expresamente el diccionario de sinónimos. Luego entonces, si Dios busca varones de virtud, significa que Dios busca varones valerosos, responsables, eficaces, dispuestos, honestos, íntegros, excelentes. ¿Y cómo no ha de ser así? Si Dios, nuestro Dios, es Dios perfecto, es Dios santo, es el creador de los cielos y de la tierra, es el que tiene en sus manos el control de las ciudades, de los pueblos y de las naciones. Él es rey. Luego entonces, los que estemos dispuestos a servir, debemos meditar y reflexionar acerca de lo que Dios demanda de nosotros. De ahí el consejo de Jetro, sacerdote de Madián: escoge varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Y si nosotros nos ajustamos a lo dicho por Jetro a Moisés, entonces en primer lugar tenemos que meditar, amados hermanos, en lo que significa ser varones temerosos de Dios. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Dios es el principio integrador de todos los aspectos de la sabiduría divina. Y de ahí lo dicho en Proverbios 1:7. El temor de Dios implica sumo respeto a Dios, suma honra a Dios, suma comunión con Dios y suma obediencia a Dios. Así que si nosotros queremos ser varones de virtud,
temerosos de Dios para servir al Rey y Señor, entonces debemos siempre obrar con respeto. Respeto a los nuestros, a los más próximos, a los más cercanos. Respeto hacia los demás, respeto hacia la autoridad y sobre todo respeto a Dios. Usted recuerda, porque lo ha leído o lo ha escuchado, cuando una y otra vez la mujer de Potifar le dijo a José, acuéstate conmigo. Dicho de otra manera, tengamos relaciones sexuales. ¿Qué respondió José? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Si Potifar me ha confiado todo, me ha dado toda su confianza, ¿cómo voy a hacerle esto yo a él? Quien me recibió, quien me acogió, quien me ha ayudado, quien me ha apoyado, quien me ha dado todo. Respeto no solo a los demás, sino a Dios. Respeto no solo a Dios, sino a los demás. José, un varón de virtud, temeroso de Dios. El temor de Dios, dice el libro de Proverbios, nos aparta del pecado. Y por eso, gobernado por el temor de Dios, José no solo resistió, rechazó y venció. Este es el perfil del varón que Dios quiere para su obra. El varón de Dios, dentro de lo que implica el temor de Dios, debe honrar siempre al Señor. Siempre. No buscar un reconocimiento, un aplauso o su propia gloria, sino que en todo tiempo debe honrar y glorificar al que vive, al Dios de los cielos y de la tierra. Por ello, amados hermanos, nuestro hermano Lenchito decía, ¿cuántos dan honra al Señor? ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Y efectivamente, cuando estamos en el santuario y en el desarrollo del culto, nosotros alabamos, glorificamos y honramos al Señor porque solo Él es Dios y fuera de Él no hay más. Pero esa honra no debe ser solo en la alabanza, en la oración o cuando estamos en el templo, sino en todo lugar. En todo lugar Dios debe ser honrado, porque dice el Señor, yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios quiere varones que honren su nombre, que honren la fe, que honren la doctrina, que honren la iglesia y que honren también a su familia. El temor de Dios, dijimos, implica también suma comunión con Dios. No podemos pretender servir a Dios y esquivar la oración. No podemos pretender llegar a la meta y tomar atajos que nos ahorren la oración. No, hermanos. Daniel claramente dice la Escritura que resolvió en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con el vino del rey. Daniel resolvió en su corazón porque las decisiones para servir a Dios, para ser temerosos de Dios, se toman en el corazón y en la mente y en el corazón. Y lo que viene después de ellos debe ser congruente, debe ser consecuente. No podemos resolver
impulsados por la emoción, servir a Dios, y por otro lado, vivir de acuerdo a lo que a nosotros nos parece mejor. Allí no hay congruencia. Allí no hay honra. Allí no hay respeto a Dios. Allí no hay comunión con Dios. Y por ello Daniel, como varón de virtud, como un hombre temeroso de Dios, oraba al Señor por la mañana. Oraba al Señor al mediodía y oraba al Señor por la tarde, e incluso abría las ventanas y orando en dirección a Jerusalén, allí él presentaba sus ruegos, sus oraciones al Señor. Este es el sello distintivo de un varón de virtud que teme a Dios, porque el temor a Dios nos lleva efectivamente a buscarle y a estar en comunión con Él. Y finalmente, por lo que se refiere al otro elemento de lo que implica el temor de Dios, la obediencia. Oh, hermanos amados, eso que el Señor le pidió desde el primer encuentro que tuvo con el varón allá en el huerto del Edén: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Estaba dando una orden, estaba dando un mandato para que se obedeciera. Pero el hombre decidió, resolvió escuchar la voz del enemigo más que la voz de Dios. Y de ahí la gran tragedia y las consecuencias que todavía sufrimos y padecemos hoy día. Porque desde el primer momento Dios demanda de los suyos obediencia. Y precisamente por eso aquel querubín protector fue desechado de la presencia de Dios por su rebelión, esto es, por su desobediencia, porque quiso ser igual a Dios. La obediencia es la característica del cristiano genuino y del varón de verdad. La obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Por eso el apóstol Santiago nos exhorta para que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Es decir, que aquello que creemos lo vivamos, que aquello que predicamos lo practiquemos. Para que nadie nos diga: médico, cúrate a ti mismo. Para que no seamos címbalo que retiñe. Qué importante es no solo conocer, sino creer y obedecer la palabra del Señor. Por ello, Abraham recibió del Señor esa grande bendición de la cual usted ahora forma parte. Cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. Hermanos, nosotros leemos ese pasaje a veces de corrido. Ni siquiera lo leemos entre líneas. Ni siquiera nos detenemos a meditar y a reflexionar, como el mismo Señor Jesús dice que meditemos, que escudriñemos, que analicemos, que oremos conforme a su palabra. Sacrifícame a tu hijo. Antes que su propio hijo estaba el Señor. Estaba la obediencia a Dios. Y aun cuando sin duda hubo un gran pesar en el corazón de Abraham, Abraham estuvo dispuesto a obedecer a su Señor. El mismo que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y el varón de virtud
que es temeroso de Dios no va a obedecer al Señor solo en aquello que esté a su alcance, no solo en aquello que le acomode, no solo en aquello que no le afecte, no solo en aquello que no, entre comillas, perjudique a su familia. El varón de virtud que es temeroso de Dios va a obedecer a su Señor, a su Salvador, a su Dios y Rey en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo lugar. Y como respuesta a esa obediencia, Dios le dijo: por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjese bien la trascendencia de obedecer al Señor. Por cuanto obedeciste a mi voz, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No dijo los judíos, no dijo los hebreos, todas las naciones de la tierra, judíos y gentiles. Y nosotros entramos en esa bendición que Dios le hizo a Abraham, en esa promesa que Dios le dio a Abraham. Porque nosotros no somos judíos, somos gentiles, pero también somos bendecidos por Dios en la fe de aquel su siervo Abraham, que obedeció al Señor y fue llamado amigo de Dios. Amigos del gran rey. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor, no yo, no el hermano Mateo, no su presidente de varones. Dice el Señor: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Luego entonces, como varones de virtud, debemos ser temerosos de Dios. Por ello, Jetro, el consejo dado a Moisés fue dentro de la voluntad de Dios. Escoge tú varones de virtud, temerosos de Dios, es decir, que respeten al Señor, que honren a Dios, que se guarden en comunión con Él y dependan en todo de Él, y que obedezcan en todo al Señor. La desobediencia, decía, trajo consigo una gran tragedia. La desobediencia le costó a Saúl el reino. Escúchelo bien, le costó a Saúl el reino. Y por eso a través del profeta Samuel, Dios le dijo a Saúl: tu reino perecerá. Ha sido desechado porque no hiciste lo que Dios te mandó. Y a pesar de esta reconvención, todavía Saúl se puso a confrontar al profeta de Dios diciéndole: ¿cómo no? Hice lo que Dios me mandó. No hiciste puntualmente lo que Dios te mandó. A veces así nos pasa. Creemos que con medio obedecer a Dios ya cumplimos. Creemos que con medio hacer lo que el pastor nos encarga ya cumplimos. Creemos que con medio hacer aquello que nos acomoda ya la hicimos. No es así. Por eso el profeta Samuel le dijo a Saúl: el obedecer, escúchelo bien, es palabra del Señor. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, presta atención a la palabra del Señor. Escúchala bien, reténla en tu corazón y haz lo que Dios te ha mandado, porque obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque pecado, como pecado de adivinación, es la rebelión.
Y como pecado de idolatría, la obstinación. Hermanos, es que las cosas deben ser así. Nos obstinamos y queremos decirle a Dios cómo deben ser las cosas. Y la obstinación, si no la cortamos, nos lleva a la rebelión. Porque por fuerza queremos que las cosas sean como nosotros, porque somos machos, porque somos los varones de la casa, porque a Dios nos puso como cabezas de familia y las cosas se van a hacer como yo quiero. No, no, hermanos. Dios busca y escoge varones de virtud que honren su nombre. No solo en el ministerio, sino también en su casa y en todo lugar. Y no es lo que nosotros queramos hacer, es lo que Dios quiere. Por eso, en aquel encuentro personal que tuvo con el Señor, Saulo le dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? De ahí la necesidad de orar. De ahí la necesidad de depender de Dios. De ahí la necesidad de tener el discernimiento del Señor. De ahí la necesidad, amados hermanos, en suma, de obedecer al Señor. Dios busca varones de virtud, temerosos de Dios, temerosos de Dios. Varones de verdad, le dijo Jetro a Moisés. Y cuando yo meditaba en esto, dije: Señor, ¿habrá varones falsos? Porque dice, varones de verdad. ¿Habrá varones falsos que digan una cosa y hagan otra? Que prediquen el amor y vivan en el resentimiento o en el odio o deseando el mal al prójimo. ¿Habrá varones simulados, camuflajeados de cristianos, pero que en realidad viven como cualquier mundano? ¿Por qué Jetro le dice a Moisés varones de verdad? Y varones de verdad, hermanos, dice Proverbios 26. Así como dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Así Proverbios 26 dice varones de verdad, ¿quién lo hallará? No solo es para la mujer, es también para el varón. Varón virtuoso, varón de verdad, ¿quién lo hallará? Y para tratar de manera muy rápida, porque el tiempo corre más a prisa de lo que nosotros hablamos, diremos que el varón de verdad es un varón esforzado y es un varón valiente. Hace un momento hacíamos referencia a cómo Josué honró a Dios cuando estuvo frente al ángel de Jehová y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido a ti. Oh hermanos, esa palabra quebrantó el corazón de Josué. Y más aún cuando escuchó que se le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. No solo quebrantó su corazón, sino que se humilló delante de la presencia del príncipe de los ejércitos de Jehová, el Señor. Se quitó el calzado, honró al Señor. Ese hombre que se humilló, que se postró, que honró al Señor, que vivió en el temor de Dios, en la obediencia al Señor, se le dijo: mira,
que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Vuelvo a repetir, y se lo he dicho incansablemente a los alumnos del San Pablo: estas son las cosas que yo quiero que ustedes lean, no de corrido, sino que las lean con el corazón y se detengan. No continúen la lectura, mediten. Dense 1, 2, 3, 5 minutos para orar al Señor. ¿Qué me quieres decir cuando a aquel tu siervo tú le dijiste, tú le mandaste? Mira que te mando. ¿Quieres servirme? ¿Quieres trabajar en mi causa? Te mando, dice el Señor, que te esfuerces. Que te esfuerces. Sacrifica tu descanso. Sacrifica tus paseos. Sacrifica tu zona de confort. Esfuérzate. Esfuérzate. Porque eso es lo que nos hace falta. Dar el extra. Dar el extra que Dios demanda de nosotros. Y como decía el hermano Guillermo Cortés a su hijo, nuestro hermano Aarón, no se requiere de mucho, poquito. Pero que el Señor vea tu corazón, que te estás esforzando, que estás haciendo lo que el Señor te manda. Aquel que estaba en el monte cuando el Señor predicaba a la multitud, solamente 2 peces y 5 panes. Poquito, pero en las manos del Señor se sació toda una multitud. Hermano, esfuérzate. Esfuérzate. Esforcémonos. Hermanos pastores, porque esto no solo es para los varones, es para todos. Y en primer lugar, para mí. Lo he dicho en otras ocasiones cuando le pregunté al hermano David González Navarro: hermano, ¿cómo entender lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué debo entender cuando le dice que usa bien la palabra de verdad? Y el hermano David González Navarro simplemente me contestó con esa sencillez y claridad que le caracteriza. Hermano, es muy sencillo. Simplemente que vivas lo que predicas, que usa bien la palabra de verdad. Y si yo estoy diciendo a ustedes y aún a los pastores que están aquí o que están allá, que debemos esforzarnos, que debemos dar un extra, primero lo tengo que hacer yo. ¿Es fácil? A veces no es fácil. Hace unos días, para ser exactos, el 4 de septiembre, domingo, regresábamos después de una jornada de trabajo con mi esposa Cuauhtémoc y recibo una llamada que tenía que pasar para atender un asunto allí en la iglesia Fortaleza para el Alma en Cuauhtémoc. Y decía yo que el hermano Abdías no se da cuenta que hoy es mi cumpleaños y que necesito llegar a casa y descansar. Y después me llaman: hermano, hay un grupo de hermanos que quieren ir a su casa a llevarle, pues yo no sé si mañanitas o nochecitas. Y decía yo, bueno, soy humano, dice el apóstol Pablo, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace sufrir? Y yo no sufro. Pero de inmediato el Señor me reconvino, haciéndome ver y entender: en mi causa no hay días de cumpleaños.
En mi servicio no hay días ni horarios. No hay días festivos, no hay días de asuetos. Sirve, para eso te llamé. Fuimos a apoyar en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos en Cuauhtémoc. Y después recibimos a nuestros hermanos de Centenario. No sé si está aquí mi hermano Enrique Cortés. Hermano Samuel, transmítele por favor a mi hermano Enrique Cortés. Aunque lo hice en su momento, mi gratitud. Dios nos enseña. Dios nos enseña. Esfuérzate. Esfuérzate. ¿A qué hora se inicia el culto en tu congregación? ¿A las 11? ¿A qué horas llegas? 11:30. ¿Cuarto para las 12? ¿Por qué? Dios busca varones de virtud. Dios busca varones de verdad. Y el varón de verdad es un varón esforzado. Pregunto, ¿queremos esforzarnos? Hermano, tu fraternidad local, de centro misionero, de zona o de presbiterio, te necesita. Escúchalo bien. Te necesita. Recuerdo que en algún momento que hice un espacio en mi vida ministerial o un paréntesis, hubo un compañero de generación Guillermo Galindo, que una vez que lo encontré enfrente del templo, en Portales, me abrazó y simplemente me dijo: nos haces falta, te necesitamos. Jamás olvidaré ese momento ni esas palabras. Parecería contradictorio. Dios se suple y se provee de todo porque nadie es insustituible. Por en su causa, en su obra y en su reino, Él nos necesita. Puede enviar sus ángeles, sí, pero a Él le plació darnos a nosotros esa oportunidad de trabajar. No para bien de Él, para bien nuestro. Para bien nuestro. Así que cuando tú te esfuerces y trabajes y hagas lo que el pastor te pide, no estás sirviendo al pastor, estás sirviendo a Dios. Y ahí debe estar el elemento detonante de tu servicio, de tu entrega, de tu consagración y de tu vida a Dios. Hermano, que vienes de Mina, que vienes de las humedades, que vienes de Cuauhtémoc, que vienes de alguno de los 10 municipios de Colima o de la zona 4 de Michoacán. Varón, Dios te necesita. La fraternidad de varones, la directiva de los varones te necesita. Pero Dios nos manda, no te manda, nos manda, esfuérzate. Esfuérzate. Haz lo que no has hecho. Haz lo que no has hecho y entonces serás un varón de verdad y no un varón simulado que simplemente cubre un espacio o un asiento en el templo. Sé un varón de verdad. Pero además Dios le mandó a Josué: te mando que te esfuerces
y seas valiente. Y seas valiente, hermanos. Dios le dijo a Josué: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Por eso el Señor le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres, y Él en este momento tiene puesta su mirada en este lugar. Tiene puesta su mirada en este lugar para buscar. No hemos todavía terminado, pero si ustedes desean que hagamos una oración, la podemos hacer. Si yo agotara lo que el Señor me dio para ustedes, estamos todavía a 30, 40 minutos de terminar, pero tampoco quiero abusar de su tiempo. Pero vamos a orar. Vamos a orar. Si desde los cielos Dios mira no solo este lugar, sino tu corazón. Tu corazón. Dios está mirando la resolución que hoy tomas en tu corazón. Así como aquel Daniel resolvió en su corazón no contaminarse ni con la comida del rey, tú resuelve en esta mañana ser un varón de verdad, ser un varón de virtud, ser un varón que se esfuerce, sea un varón que no tema, sea un varón que haga frente a los problemas, a las luchas, a las necesidades, para que lo dicho a Gedeón sea también para ti. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermano Lenchito, guíanos por favor un momento en esta oración. Señor, sabemos, Dios mío, que tú estás hablando a nuestras vidas en esta mañana. Tu palabra está hablando a nuestro corazón, Señor, porque tú nos conoces perfectamente, porque tú conoces, Señor, nuestra condición en la que nos encontramos en estos momentos. Señor, entendemos que tú estás hablando a cada uno de nosotros. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos obedecerte. Queremos hacer, Señor, lo que tú estás hablando a nuestras vidas. Ser varones de verdad, ser varones de virtud, ser varones verdaderamente cristianos, ser varones verdaderamente que hagamos tu voluntad, ser varones que realmente te sirvamos y obedezcamos tu palabra, porque tú te agradas, Señor, de aquel que te obedece, porque tú te agradas, Señor, de aquel que acata tu palabra, de aquel que pone en práctica tu palabra. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Sigue hablando, Señor, sigue hablando a nuestras vidas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice el Señor. El Señor conoce nuestra condición humana, que es frágil, que es débil y que tiene tendencia siempre al fracaso, al miedo. Esa es nuestra tendencia natural como consecuencia de la caída. Y por eso muchas veces, hermanos,
siempre vemos lo malo o lo negativo en lugar de enfocarnos en el bien, en lo bueno, en lo positivo, en Dios. Por eso el Señor le dijo a Josué: no temas, no tengas miedo, no desmayes. Tomen asiento. Si tú te esfuerzas, si tú eres valiente, fíjese bien lo que le dice, porque ya no es a Josué, es a usted. Si tú te esfuerzas y eres valientes y tomas mi palabra en tu corazón y la guardas, la obedeces, entonces yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Esa es la palabra de Dios para usted. ¿Quieres que Dios esté contigo? ¿Quieres que Dios te respalde? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios prospere todo lo que hagas? Entonces esfuérzate, sé valiente y cumple su palabra. Esforzado y valiente, el sello del varón de verdad. Hace pocos días, con mis hermanos del San Pablo, meditábamos en lo que David le respondió a Goliat. David, un joven que no llegaba ni siquiera a los 20 años, pero valiente por esa relación y conexión que él tenía con Dios. Su fuerza, su valor, su fe, su seguridad no descansaba en sí mismo, sino en Dios, quien tenía un propósito definido para él, como lo tiene también para usted. Usted recuerda lo que la Escritura refiere en ese suceso. Y lo que quiero llamar su atención es en lo que David le responde. Cuatro declaraciones de fe de un corazón valiente. Le dijo a Goliat, el filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Digámoslo con nuestros labios, pero sintiéndolo en nuestro corazón. Cuando le compartas el mensaje a alguien, cuando vayas a orar por un enfermo, cuando te pongas en pie tras el púlpito, vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hablamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esa verdad debe arder en nuestro corazón para que el Señor se manifieste y nos respalde. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Segunda declaración: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Lo que no creyó Saúl, lo que no creyeron los hermanos de David, lo que miles y miles de guerreros del ejército de Saúl no se imaginaron, que aquel jovenzuelo iba a derrotar a Goliat, porque en su pensamiento no había ni siquiera duda. ¿Lo podré vencer o no lo podré vencer? Él tiene experiencia, yo no la tengo. Él es diestro en el uso de las armas de guerra, yo no tengo más que una honda en mi mano. Él es gigante, yo soy un pequeño. Esos pensamientos los desechó en el nombre del Señor
y el pensamiento dominante que había en su mente y en su corazón: yo te venceré, porque sabía que iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el pensamiento que debe haber en nuestro corazón, hermano. Ese es el pensamiento que debe haber en nuestro corazón, hermano Gersaín. En el nombre del Señor vamos a recomponer, a restaurar el templo en el Galaje. Ya no digas más: el acero está muy caro, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. No, en el nombre del Señor somos victoriosos. Cristo vive. A su nombre, a su nombre. Entonces, ese es el pensamiento que debe haber en nuestro corazón, en los problemas en la casa, en los problemas, en las necesidades, en las luchas con los varones, en la fraternidad, en la congregación, donde quiera que estemos. El Señor nos ha llamado para ser vencedores en su nombre. Tercera declaración que hubo en el corazón de David: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Oh, hermanos, fíjese bien. En David no hubo: todos van a saber que yo. Él antepuso su persona, la honra que él podía haber recibido, y le dio el lugar a Dios. Le dio el lugar a Dios. Por eso le dijo al filisteo: yo te venceré, te cortaré la cabeza. Daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y cuarta declaración: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. A su nombre. Por eso, a través del profeta Zacarías, dijo el Señor a su pueblo y ahora a nosotros: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Lleva eso en tu corazón. De Dios son nuestras batallas. Tú ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de tus cosas. Tú ocúpate de la obra del Señor y el Señor se ocupará de los asuntos que a ti te agobian o a ti te aquejan. Dios es fiel y Él está con nosotros. Quise mencionar estas 4 declaraciones de fe porque nacen de un corazón valiente, de un corazón en donde mora el Espíritu de Dios. Y en tu corazón está el Espíritu de Dios. ¿O no sabéis, dice el apóstol Pablo, que sois templo de Dios y morada del Espíritu Santo? El mismo Espíritu que descendió en el corazón y en la vida de David es el mismo Espíritu que está hoy con nosotros. Por tanto, en el nombre del Señor, vivamos en esa convicción plena que todo lo que hagamos lo hacemos en el nombre del Señor. Lo hacemos en un pensamiento de victoria y lo hacemos para dar honra y gloria al que vive, y lo hacemos sabiendo que no son nuestras las batallas, sino del Señor. A su nombre, a su nombre. Escoge tú, le dijo Jetro a Moisés, varones de verdad. Y un varón de verdad no solo es un varón esforzado y valiente, es un varón comprometido. Es un varón comprometido. Ezequiel 22:30 dice el Señor algo que quebranta el corazón, hermanos. Y busqué entre ellos hombre, fíjese bien,
Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Se equivocó Dios? Por ahí había alguno y que Dios no lo vio, que Dios no lo supo. Si Dios es el que está diciendo, busqué, no dice una mujer, busqué un hombre que se pusiese en la brecha, que intercediera, que clamara, para que yo no destruyera la tierra. Y dice el Señor, y no lo oye. Para ponerte en la brecha necesitas tres cosas. Primero, necesitas identificar la necesidad o el problema que te va a llevar a ponerte en la brecha y clamar al Señor. Cuando los filisteos tenían sitiados a Israel, le dijeron a Samuel, no ceses de orar, de clamar al Señor por nosotros. Hermanos pastores, este es un reto para nosotros. Samuel, varón de Dios, profeta del Señor, el pueblo sabía quién era Samuel. Y por eso le dijeron, no ceses de clamar al Señor por nosotros. Y en el momento en que el profeta de Dios presentó su holocausto, clamó a Dios, Dios tronó con gran estruendo. E Israel venció a los filisteos para la honra y gloria del Señor. Oh hermanos, los israelitas vieron el problema, vieron la necesidad, y Samuel se puso delante de Dios, como tú y yo debemos ponernos delante del Señor, es decir, en la brecha, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiere destruirte, quiere hacerte flaquear, quiere hacerte debilitar en la fe, quiere generar problemas con tu esposa, con tu pastor, con la congregación, con tus hijos. Identifica la necesidad y ponte en la brecha. No caigamos en que, bueno, dice el Señor que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Y si el amor de Dios en sus corazones se enfría, pues ¿yo qué puedo hacer? No, hermano. Por eso muchos de nuestros problemas como matrimonios, por eso muchos de nuestros problemas como familias, porque caemos en ese conformismo. El Señor conoce mis problemas, pues Él que los resuelva. Hermano, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Entonces, para ponerse en la brecha necesitamos, hermanos, identificar el problema y la necesidad. Esther supo de aquel varón nefasto que servía al rey Asuero y que quería destruir a todos los judíos, Amán. ¿Y qué dijo? Oren, ayunen, y yo también. Se puso en la brecha para que no destruyeran a los judíos. Y el que mira desde los cielos los guardó, los libró y les dio una gran victoria. Otra mujer, Débora, que veía cómo estaba sufriendo el pueblo y como madre sobre Israel se levantó y peleó. El Señor busca un hombre que se ponga en la brecha, que reconozca la situación que vive primero él, su familia, los varones, la congregación, y por qué no decir el presbiterio, y clame y gima al Señor.
Dos, para ponerse en la brecha, necesitamos tomar la decisión de actuar. No se trata solo de identificar o reconocer el problema y criticar. El pastor no hace nada. El pastor de centro misionero y de zona nunca está, nunca apoya, nunca nos visita. El pastor presbiterial, cero a la izquierda. Más allá de reconocer o identificar y de criticar, ponte en la brecha y toma la decisión de actuar. Decídete a hacer frente al enemigo, a la circunstancia y al entorno que te aqueja y que puede doblegarte si no nos levantamos. Y tercero, debemos hacer las cosas con la autoridad del Señor. Es decir, si te vas a poner en la brecha, hazlo en la seguridad de saber que Dios está contigo. Hazlo en la seguridad de saber que Dios te va a respaldar. Hazlo con valor, con entereza, con entrega, con carácter, con firmeza. Hazlo con fe. Hazlo con fe. Ese valor, esa fe, esa convicción, esa seguridad que hubo en el corazón de David cuando le dijo a Goliat: yo te venceré, porque yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aquel jovenzuelo se puso en la brecha por toda una nación. Por toda una nación. Vea usted lo que Dios puede hacer con el corazón de un hombre que se dispone a servir al Señor. Es, decía yo hace un momento, conmovedor lo que Dios dice. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, es decir, que se pusiera a orar, que se pusiera a clamar y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de su familia, a favor de los varones, a favor de la congregación, a favor del presbiterio, a favor de la sociedad, a favor del municipio, a favor del Estado, para que yo no lo destruyese, dice el Señor, y no lo hallé. Por eso, cuando Daniel confiesa los pecados del pueblo, una de las expresiones que también nos constriñe es cuando le dice: Señor, perdónanos, porque hemos sido rebeldes, porque no hemos obedecido la voz de tus profetas. Perdónanos porque a pesar de que estamos en el cautiverio, no hemos clamado a ti. No hemos clamado a ti, porque a veces todo se nos hace muy normal, muy natural, y no nos detenemos a reflexionar o a meditar. ¿Dios nos quiso decir algo a través del COVID? ¿Dios nos quiso hablar a través de estos temblores? ¿Dios nos habla a través de los huracanes? A veces lo vemos tan natural que no nos detenemos a pensar que Dios nos está hablando para que nos volvamos a Él y nos pongamos en la brecha del camino. Hermanos amados, podríamos seguir, pero debo terminar. Escoge tú, le dijo Jetro a Moisés, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. El varón de verdad, entonces, debe ser esforzado y valiente. El hombre de verdad debe ser comprometido con la causa del Señor, comprometido con su familia. El varón de verdad debe estar siempre dispuesto, como aquel varón de Dios
que escuchó el diálogo intratrinitario: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios quiere varones dispuestos. Quizá usted diga: hermano, no llego a la talla de lo que Dios quiere para su obra. A lo mejor el temor de Dios no se ha perfeccionado en mí. A lo mejor no soy valiente, no soy esforzado. No soy del todo sincero, responsable, veraz, leal, recto, perfecto. Quizá no seamos eso y muchas otras cosas más, pero Dios quiere corazones dispuestos. Dios quiere corazones dispuestos. Y yo no sé cuántos corazones dispuestos haya en esta mañana. Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Fíjese bien, no hay otro como él en la tierra. Varón justo, varón recto, varón temeroso de Dios, varón perfecto. Dios honró a su siervo Job y lo describió tal como era. ¿Qué podría decir Dios de ti? ¿Qué podría decir Dios de mí en esta mañana? Porque Dios nos conoce tal cual somos. Y Dios nos ama tal cual somos. Pero Dios quiere que tú y yo, hermano amado, estemos dispuestos a decirle: Señor, heme aquí. Que estemos dispuestos a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por tanto, en esta mañana, si esto está en tu corazón, dile al Señor: cuenta conmigo. Dile a tu presidente de varones: hermano, cuenta conmigo. Dile a tu pastor local, dile a tu pastor de centro misionero o de zona: hermano, cuente con nosotros como varones. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. ¿Quiere usted hacer un pacto con el Señor en esta mañana? ¿Quiere usted hacer un compromiso con su Señor en esta mañana? ¿Quiere ser hallado usted un varón de verdad delante de los ojos del Señor? Entonces, díselo: Señor, ayúdame a vivir en tu temor. Ayúdame a esforzarme, ayúdame a ser valiente. Ayúdame a ser un varón comprometido con tu causa. Ayúdame a ser responsable. Ayúdame a ser sincero, honesto, veraz. Ayúdame a ser leal. Ayúdame a ser recto. Ayúdame a ser un varón íntegro. Ayúdame, Señor, a ser un varón de virtud con mi familia, contigo, con tu causa. Hermano, abre tus labios, pónganse de pie. Mis hermanos que doblaron sus rodillas, pónganse de pie, por favor. Y mis hermanos que están en la parte de atrás, acérquense. Mis hermanos que se quedaron en su lugar, acérquense, por favor. Esfuérzate, camina 10 pasos. Esfuérzate, acércate al altar. Dios está buscando varones esforzados. Dios está llamando varones decididos. Fuera el conformismo, fuera la pasividad. Dios quiere varones valientes que le digan: heme aquí, Señor, heme aquí. Levanta tus manos, levanta tu oración, ora por la fraternidad local de tu congregación, ora por tu pastor,
Ora por el pastor del centro misionero. El Señor ha hablado a tu corazón en esta mañana. Él te necesita. Él te necesita. Su causa, su obra, te necesitan. Hagamos causa común. Luchemos unidos en el nombre del Señor. Clama a Él. Abre tus labios. Abre tus labios. Dios no va a escuchar bocas cerradas. Abre tus labios. Abre tus labios. Clama al Señor. Clama al Señor. Varones de verdad. Varones de virtud. Señor, aquí hay 100 varones. Aquí hay 200 varones. Aquí hay 300 varones que anhelamos servirte, que anhelamos trabajar por tu causa, que decidimos comprometernos contigo. Venos hoy aquí en tu presencia. Hacemos pacto delante de ti. Hacemos pacto delante de ti de serte fieles, de esforzarnos, de ser mejores, de ser varones de virtud, de ser varones de verdad. Te alabamos, Padre, en esta tarde. Te alabamos con todo el corazón. Yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás en este lugar. Te sentimos en nuestra vida. Te sentimos en nuestro corazón. Mi alma se goza. Mi alma se regocija. Padre, en esta hermosa hora, derrama de tu bendición. Derrama tu bendición sobre cada varón. Llénalos de tu gracia y de poder. ¡Ay, amás! ¡Ay, estará! ¡Ay, ay, estará! ¡Sara! ¡Ay, ajá! ¡Ay, ay, estará! ¡Ay, ay, amaraja! ¡Ay, estará! ¡Sara! ¡Sara, vaca, estará! Bendice a cada varón, Padre. Tómalos en tus manos, llénalos de bendición y de poder.